Sí, pues sí. Ahí sí. Este más allá. Ahí, para que se vea la pantalla. ¿Hay algún alumno conectado? No todavía. Ya, esto te debido quedar guardado. Hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy día estamos improvisando la clase desde la casa. Así que va a ser una clase un poco más artesanal. Porque no nos tocaba ir hoy día al colegio, a los profesores tradicionales, solamente el equipo PIE. Estamos trabajando desde la casa. Nos voy a dejar con un video cortito alusivo al trabajo en equipo para que recapacitemos y comentemos después esta temática y los invito a buscar la guía de trabajo número 3. Bueno, Rick, todo salió bien. Gracias. Ya. Señor camarógrafo, ¿tenemos alumnos conectados? Dos. ¿No puede ver los nombres ahí para saludarlos? Cintia Belén Hola Cintia. y... Oh, el otro se desconectó. Hola Cintia, gracias por conectarte a la clase. Hoy día va a ser un poco más artesanal porque estamos desde la casa. El video que vimos recién fue alusivo al trabajo en equipo. Ojalá nosotros también poder trabajar de esa forma ante la adversidad que estamos viviendo, ¿no es cierto? Un escenario complejo, de incertidumbre, un poco de angustia, no saber, ¿no es cierto?, lo que va a pasar a futuro, pero hay que mantenernos unidos, ¿no es cierto?, y trabajando en equipo para poder lograr avanzar, ¿no es cierto?, y hacerle frente a esta pandemia mundial. Vamos a trabajar en la guía número 3, vaya rapidito a buscarla para que vayamos corrigiendo o completando en caso de no la tenga.
guía de apoyo unidad 1, número 3. Vamos a dar unos minutitos, señor camarógrafo. Miriam Fuentes. Se conectó. Miriam es la colega. Hola Miriam. Tienes que pararte un poquito para enfocar más de frente, más de cerca. La primera actividad dice, lee atentamente la información y los datos del recuadro. Responde las 3 preguntas que aparecen más abajo. A continuación, tenemos este recuadro. ¿Se ve bien ahí? Eso. Muchas gracias, señor camarógrafo. La temática de hoy día es las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos acá diferentes tipos de consecuencias, demográficas, económicas y políticas o territoriales. Las demográficas tienen que ver con la cantidad de personas fallecidas en la guerra. Acá tenemos más o menos un estimado de 60, un poco más de 60 millones de muertos. A diferencia de la primera, cuyos valores estaban entre los 20 y los 30 millones de personas fallecidas. La Segunda Guerra Mundial es el doble, es una cantidad muy importante. Y 35 millones de desaparecidos, porque obviamente la guerra abarcó tantos países que fue imposible reconocer, ¿no es cierto?, o encontrar la cantidad completa de los fallecidos en el conflicto. Tenemos grandes desplazamientos de población, porque obviamente las personas al vivir en un país en guerra va a querer una mejor calidad de vida, se va a mover a otra localidad, otro país, ciudad, etcétera, ¿no es cierto?, que no está en conflicto. Tenemos consecuencias económicas como la ruina y devastación de los países beligerantes. Europa queda completamente sumida, ¿no es cierto?, en la ruina, porque la mayoría de los países en conflicto forman parte del continente europeo. Entonces, los países en guerra, obviamente, al estar en guerra hay bombardeos, ¿no es cierto?, hay ataques, las ciudades quedan devastadas y la economía también se viene abajo, porque ya no hay comercio, ¿no es cierto?, y las personas se van. Entonces las ciudades quedan despobladas y en ruinas. Y consecuencias políticas o territoriales, como por ejemplo la emergencia de Estados Unidos y la URSS. Recordemos que Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial no participa de manera directa. Sí, en la Segunda, cuando Japón, ¿no es cierto?, bombardea su flota Pearl Harbor en Hawái, y Estados Unidos responde, ¿no es cierto?, de una manera súper potente y lanzando las bombas atómicas en 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Ahí Estados Unidos demuestra el poderío internacional que tiene. Alemania y la Unión Soviética también estudiaron la posibilidad de lanzar bombas atómicas, pero no se atrevieron por el alcance. Finalmente Estados Unidos lo hace y se da cuenta, ¿no es cierto?, de las graves consecuencias que eso trajo. Tenemos el avance del proceso de descolonización. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, Organización de Naciones Unidas, que es una institución que vela, ¿no es cierto?, por la no violación de los derechos humanos, entre otras causas, y le pide a los países poderosos que tienen colonias, por ejemplo, en África, que liberen esas colonias, ¿no es cierto?, para que se vuelvan independientes. Es un proceso de descolonizar. Tenemos la división de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se divide. Les voy a mostrar el mapa más adelante. Europa se divide, ¿no es cierto?, en 2. En la parte este queda a cargo la Unión Soviética, o URSS, y en la parte oeste queda a cargo... Se vuelta la pantalla. Se vuelta la pantalla. Que se gira. Ya. Tenemos un pequeño problema técnico. Un pequeño problema técnico, no importa. Se nos giró la pantalla. Y la parte oeste a cargo de la otra potencia vencedora de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial están los 2 bloques. Por un lado está el eje, compuesto por Alemania, Italia y Japón, y por otro lado están los aliados, compuestos por Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética.
Y tenemos más abajo un texto cortito que lo voy a leer para que respondamos las preguntas alusivas al mapa. Dice: la consecuencia directa más obvia fue el enorme número de víctimas humanas. Esa es la gran diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Que en la primera, ¿no es cierto?, no murió tanta gente y la mayoría de las personas que fallecieron eran soldados, gente que estaba involucrada en la guerra. En cambio, en la segunda muere el doble de personas y la mayoría de esas personas eran civiles comunes y corrientes como nosotros, que nada tenían que ver con la guerra. Si la Primera Guerra Mundial cifra el número de muertos entre los 15 y los 30 millones, la Segunda Gran Guerra duplica estos resultados hasta casi los 60 millones, hasta un poco más diría yo. Tampoco debemos olvidar otra consecuencia lógica de aquel conflicto, la destrucción de Europa, el continente viejo. ¿Por qué Europa? Porque en Europa está Alemania, en Europa está Inglaterra, en Europa está Francia, ¿no es cierto?, que son los países que estuvieron en guerra. ¿Ya? En la parte asiática, al ladito de Europa, está la Unión Soviética. Y ahí encontramos a Rusia. La Unión Soviética contiene varios países, y entre ellos Rusia. Al término de la Segunda Guerra Mundial, esta unión de varios países entra en conflicto, pero eso lo vamos a ver, la disolución de la URSS, en la próxima clase. La guerra dejó un panorama desalentador en el viejo continente. Pueblos y ciudades enteras desaparecieron bajo el fuego de la artillería y los bombardeos aéreos. Los bombardeos aéreos acá era una de las formas más eficaces de ataque. Recordemos que las bombas se lanzaron, ¿no es cierto?, desde el aire y fueron súper certeras. Acabaron con la totalidad de las ciudades. Los grandes estados quedaron en situación de ruina y precariedad. Obviamente hay un ambiente de angustia, hay una crisis económica en los países en guerra porque todos los recursos los destinan justamente a la guerra y la economía se viene abajo, y más aún si pierdes la guerra, que fue el caso de Alemania e Italia. Alemania debió aceptar la rendición incondicional. Recordemos que en la primera, Alemania también perdió la guerra, firma, ¿no es cierto?, el Tratado de Versalles, que no va a volver a levantarse en una guerra, lo viola, y esa es una de las causas directas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda, Alemania vuelve a perder la guerra y no le queda otra opción, ¿no es cierto?, que firmar un pacto incondicional e irrompible de que no va a volver, ¿no es cierto?, a buscar la manera de generar otra guerra. Y los aliados dividieron su territorio, los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación. Y se me queda la Unión Soviética fuera, Rusia. Norteamericana, inglesa, francesa y soviética. Pero recordemos que dentro de los aliados, las dos superpotencias, que después se enfrentan en la Guerra Fría, ¿no es cierto?, es Estados Unidos y la Unión Soviética. La ciudad de Berlín, que es la capital de Alemania, situada en la zona rusa, también fue dividida en 4 zonas. Además, Alemania sufrió el desmantelamiento de su potente aparato industrial, fuente de su poder armamentístico, cierto, pero también la fuente de toda su infraestructura y poder económico. En el caso de Japón, las consecuencias fueron más drásticas, pues firmó la rendición tras las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Se vio obligado Japón a firmar la rendición, ¿no es cierto?, después de la desastrosa intervención de Estados Unidos en la guerra. Europa perdió gran parte de su poder frente a los Estados Unidos, lo que llevó a la hegemonía de las dos superpotencias vencedoras. Estados Unidos como defensor del modelo capitalista de mercado, que esto después lo vemos en la Guerra Fría, que es el conflicto ideológico, y la URSS, la Unión Soviética, defensora del comunismo, que empezó a expandirse por la tullida Europa Oriental y los Balcanes. Recuerden que, finalizada la guerra, las dos superpotencias ganadoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, en la Unión Soviética se encuentra Rusia, se pelean por quién tiene el poder absoluto del mundo y buscan implantar en el resto de los países su ideología de mercado. Por un lado, Estados Unidos con el sistema capitalista que se basa en el capital, el poder adquisitivo, y ya no existe solamente la propiedad pública, sino que ahora también existe la propiedad privada. Y por otro lado tenemos el comunismo, que busca una igualdad de clase. Ya aquí no hay sector público ni privado, ¿no? Solamente un público y un Estado benefactor.
Esto originó un nuevo conflicto ideológico que durante varias décadas sembró el temor ante una nueva guerra a escala global, en esta ocasión atómica. Y es que Rusia, bloque antagónico a los Estados Unidos, también invirtió en armamento nuclear. Fuente redhistoria.cl. Y nos vamos aquí a las preguntitas. Número 1. No puedo rayar la televisión, así que no puedo escribir las respuestas como lo hacíamos en los videos anteriores. Así que les voy a ir comentando para que ustedes tomen nota, ¿ya? ¿Por qué tuvo tantas bajas humanas en la Segunda Guerra Mundial? Porque tuvo un mayor alcance global y porque hubieron civiles involucrados en la guerra, ¿ya? De nuevo, ¿por qué tuvo tantas bajas humanas en la Segunda Guerra Mundial? Porque tuvo más alcance que la primera y porque hubieron más cantidad de civiles involucrados. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial aparece Hitler con su ideología nazi y convence a los alemanes de la formación de una raza superior, eliminando minorías culturales, ¿no es cierto?, como los judíos, los gitanos, los homosexuales, los discapacitados, porque un alemán sano, ¿no es cierto?, era la raza superior, no los discapacitados. Por eso. ¿Me captan más o menos la idea? ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chiquillos? Cualquier concepto que no entiendan, pregúntelo. Ahora es cuando yo, en el momento, lo respondo al tiro. Pregunta número 2. ¿Qué pasó con Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial? Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial son obligados a firmar, ¿no es cierto?, la rendición incondicional definitiva, que no les daba pie para volver a levantarse en otra guerra. Alemania y Japón fueron los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Alemania porque queda completamente en ruinas y Japón porque pierde a dos ciudades importantes, ¿no es cierto?, debido al lanzamiento de la bomba atómica por parte de los estadounidenses. Entonces, ¿qué pasa con Alemania y Japón? Son los grandes perdedores de la guerra, se ven obligados a firmar la rendición incondicional y definitiva. ¿Sí? ¿Me copian? ¿Quién está, señor camarógrafo, conectado? Cintia Belén, Miriam Fuentes y Daniela Ferrada. Hola Daniela, bienvenida a la transmisión. Cintia, Miriam, ¿alguna pregunta? Quedo atenta aquí para poderles responder al tiro. Cualquier duda, algún concepto, alguna ciudad, algún proceso que no les quede claro. Pregunten nomás sin miedo. ¿Vamos bien? Pasamos a la tercera. ¿Por qué el continente europeo pierde poder frente a los Estados Unidos? El continente europeo pierde poder frente a los Estados Unidos porque en él, ¿no es cierto?, se encontraban los países en guerra y por lo tanto se ve, ¿no es cierto?, sumido en crisis económica y en ruinas, junto con una gran cantidad de muertes. Recordemos que Italia, Francia, Alemania, Inglaterra forman parte del continente europeo y fueron los países que estaban en guerra. Se le suma Estados Unidos de América y la Unión Soviética de Asia, junto con Japón, también de... ¿Sí? Nos vamos a la otra parte, a la última parte de la guía. Observa el siguiente mapa extraído de internet y responde las preguntas. Y tenemos aquí un mapita. Tenemos el mapa mundi de diferentes colores y ustedes dirán por qué. Y me voy acá a la simbología. Me repito un poquito, señor camarógrafo. Y ahí está la simbología. Dice que los países en café oscuro forman parte del eje y sus satélites. Color verde es Japón. Verde clarísimo, países inicialmente neutrales ocupados por los alemanes. Los rojitos son los países aliados. El amarillo entre café y amarillo son los países inicialmente neutrales.
Los azules son los países que declaran la guerra al eje sin intervenir militarmente. Los amarillos son los países neutrales. La línea verde son los territorios ocupados por Japón y la línea azul, las zonas de guerra submarina alemana. Y el mapa es así. Ya. Si quiere le hace zoom, señor camarógrafo, para que veamos mejor. Primera pregunta, ¿cuál es la posición de Chile frente a la Segunda Guerra Mundial? Primero tengo que identificar dónde está mi país, ¿no es cierto? Y nos vamos acá al continente americano, Sudamérica, abajito, y es el larguito y angosto, ¿no es cierto? Que está acá en el borde, en el lado oeste. Acá. Aquí está Chile, y acá, ¿no es cierto?, está el Océano Pacífico. Acá está la Antártica. Y para acá está la Argentina, para arriba Perú y Bolivia. Chile. Entonces Chile es evidentemente ¿de qué color? Los que están conectados, ayúdenme por favor. ¿Quién está conectado, señor camarógrafo? Daniela. Daniela, ¿a qué corresponde Chile? Ahí la guía. ¿Qué color tiene Chile, Daniela? Se me quedaron dormidos los asistentes a la transmisión. Color azul. Entonces me voy a la simbología, busco dónde está el azul, acá, y dice países que declararon la guerra al eje sin intervenir militarmente, como es la mayoría del caso del continente sudamericano, ¿no es cierto? Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia. Acá. Entonces, Chile le declara la guerra al eje, pero no interviene militarmente. ¿Y cuál era el eje? Alemania, Japón e Italia. Recordemos que Chile desde hace muchos años mantiene tratados de comercio con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, al formar parte del bloque contrario, Chile obviamente va a apoyar a los países con los cuales mantiene lazos económicos. En este caso, a los aliados, ¿no es cierto? Apoya a los aliados y le declara la guerra al eje, pero no manda municiones, ¿no es cierto? No manda soldados a combatir en la guerra ni recursos. Solamente es un apoyo de palabra, ¿no? Es un apoyo moral. ¿Qué pasa? A lo que termina la Segunda Guerra Mundial, Chile se convierte en sede de exiliados políticos. El sur de Chile está casi lleno de colonos alemanes. ¿Ya? Esa es la ayuda directa que presta Chile. Ojo, y le da asilo a los alemanes aún después de haberles declarado la guerra al eje. ¿Ya? Porque en realidad son temas humanitarios. Cuando la gente, los civiles, nada tienen que ver en la guerra, necesitan ese asilo político. ¿Estamos bien hasta ahí? Daniela, no sé quién está conectado. ¿Se ve bien, señor camarógrafo? ¿Qué guía es? Pregunta Daniela. Daniela, es la guía número 3. Estaba respondiendo, pero llegan tarde los mensajes. Puso azul. Ah, ya, sí. Muy bien, Daniela, muy bien. Es que hay un desfase entre cuando yo pregunto y ustedes me envían su respuesta. Hay un desfase como de 20 segundos. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Era azul. Bien, Daniela. Hay más niños, pero no me aparecen quién es Ya, el no nombre importa. todavía. Hola, Christopher Ortiz. Christopher, a los que se vienen integrando. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por conectarse a la transmisión. Estamos desde la casa hoy día. Así que la clase es súper artesanal. No voy a poder escribir porque no puedo rayar la televisión. Ya no tengo una pizarra. Una pregunta de Daniela. Profe, ¿qué pasaría si el tratado que Chile hizo con Estados Unidos se rompe? ¿Qué pasaría actualmente? A ver, ¿qué pasaría actualmente si el Tratado de Chile con Estados Unidos se rompe? A nosotros no nos afectaría mucho, la verdad, pero sí es un tema de favores políticos. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, cuando el señor presidente Sebastián Piñera fue a una reunión con Donald Trump. Es por lo mismo, para mantener esos tratados. Si se rompen, no es que Estados Unidos a nosotros nos tome represalias, ¿no es cierto? Pero sí dejamos de ser sus aliados, porque Estados Unidos es súper tajante.
Es súper tajante, y más ahora con el presidente que tienen actual, ¿ya? Si ahora el tratado se rompe, dejaríamos de ser sus aliados políticos. Tampoco es que seamos sus enemigos, pero ya no nos verían con los mismos ojos, porque ellos son súper tajantes y estrictos en el tema de los tratados económicos. Ámbar y Viviana Troncoso. Hola Viviana, Ámbar, bienvenidas. Estamos ya terminando la guía. Nos vamos a la pregunta número 2. ¿Cuáles son los países aliados? Y me voy... ¿Está con Zoom, señor camarógrafo? Y me voy a mi simbología, busco donde diga países aliados, acá el color naranjito. Entonces, países aliados. Entonces, todos los que están en naranjito corresponden a los países aliados. ¿Aliados a quién? A los estadounidenses, a los rusos o la Unión Soviética, a los franceses y a los ingleses, Inglaterra. En este caso, los países aliados, los países que les nombré recién, tenemos Canadá, tenemos Estados Unidos, tenemos Rusia, tenemos China, tenemos India, tenemos Australia, tenemos Argelia, a grandes rasgos, para no confundirlos tanto. De nuevo, ¿cuáles son los países aliados? Los países aliados son los que apoyan al bloque de los aliados, a los estadounidenses, a los de Inglaterra, a los franceses y a los Norteamérica, Francia, y a la Unión Soviética, se me iba uno. Los que están en naranjito son los que apoyan a los países que les acabo de nombrar. Para que ustedes completen ahí, tenemos Canadá, Estados Unidos, tenemos Rusia, tenemos China, tenemos India, tenemos Australia, tenemos Argelia. Algunos, ¿ya? No los vamos a nombrar todos para no confundirlos. Me siguen, me copian, escríbanlos para que no se les olvide. Bueno, que a los que se vienen integrando recién, el video queda guardado, así que no se asusten si no alcanzaron a completar las preguntas anteriores. Y nos vamos a la última pregunta. Les voy a dar un ratito, unos segundos para que completen. Aquí, por favor, el señor camarógrafo, si puede enfocar el mapa. Ya. Nos vamos a la última pregunta. ¿Cuáles son los países neutrales en la guerra? O sea, quienes no tiran ni para uno ni para otro lado. Quienes simplemente no adoptaron una postura y se mantienen ahí tranquilamente sin participar de ninguna forma, ni directa ni indirecta en la guerra. ¿Quiénes son los países neutrales? Me voy a mi simbología. Países neutrales es el color amarillo. Arriba tenemos un amarillo que es más oscuro y más arriba tenemos un verde agua. Esa es la diferencia entre estos tres. Se parecen un poco, ¿no es cierto? Pero no. Los verde agua son los países inicialmente neutrales ocupados por los alemanes. Los café claros son los países inicialmente neutrales ocupados por los aliados, los gringos, los de Inglaterra, los franceses, los rusos. Y acá tenemos los amarillos, que son los países neutrales que no participaron de ninguna forma en la guerra. Tenemos, por ejemplo, acá, este amarillito, Mozambique, país africano. Acá, Angola, al frente ahí, porque están dos tipos de amarillo. Este no porque es verde agua. Acá, entre Rusia y China tenemos a Mongolia, como también un país neutro en la guerra. ¿Dónde más? Acá. Tenemos acá este amarillito, que son dos países. Tenemos España y tenemos Portugal, países neutros en la guerra. De nuevo, ¿cuáles son los países neutrales en la guerra? No los vamos a nombrar todos, vamos a nombrar algunos, ¿ya? Mozambique, Angola, España y Portugal. ¿Me siguen? Mozambique, Angola, España y Portugal, para que tengan una idea de más o menos qué países
la posición de los países frente al conflicto. Les voy a dar unos minutitos para que completen y voy a quedar atenta a sus dudas. Cualquier pregunta, duda, concepto, nombre, alguna fecha que no les cuadre, hagámosla. Y yo les pregunto a ustedes, a los que están mirando, la misma pregunta que hice la clase de la semana pasada y que ninguno se atrevió a responder. ¿Quién está conectado, señor camarógrafo? Daniela. ¿Daniela? Bien, Daniela. Es que hay gente que no sé, se conecta y como que se va saliendo. Ya. Y el niño que te dije, que no me aparece el nombre. Christopher. Christopher. Ya. Christopher. Christopher y Daniela, la pregunta va para ustedes que están conectados y que están atentos. Yo los felicito, muchas gracias por su tiempo. ¿Creen ustedes la posibilidad que se desarrolle una tercera guerra mundial? ¿Y por qué? Dejo esa pregunta abierta. ¿Creen ustedes que se desarrolle una tercera guerra mundial y por qué? Ya, voy a quedar atenta a sus preguntas, consultas, dudas, cualquier cosa me escriben al grupo de Facebook. La guía está en el grupo de Facebook, se subió para que la tengan, ¿no es cierto?, ahí a mano en caso de cualquier cosa, en caso de que la hayan perdido, que sí. La próxima clase vamos a trabajar en la guía número 4, ¿ya? Vamos a hacer un repaso primero y después nos vamos a enfocar en la guía número 4. Quedo atenta a cualquier consulta, cualquier duda, no tengan vergüenza, escríbanme al grupo o si necesitan un material extra, complementario, por ejemplo, cuando la compañera me pidió los temarios de la PSU, cualquier cosa que necesiten, pídanmela, yo lo descargo y se las entrego, ¿ya? O se las explico, lo que ustedes necesiten. Gracias, Daniela, Cintia que estuvo conectada, Christopher, gracias, muchas gracias por el tiempo, la dedicación, muchas gracias. ¿Quién más? Francisca Belén. Francisca. Viviana Troncoso. Ámbar. Ámbar, gracias. Daniela, Christopher. Muchas gracias. La clase de hoy día fue súper artesanal porque estábamos Miriam desde y mi casa. Cintia. La clase de hoy día fue artesanal, estábamos desde mi casa. La próxima ya ojalá con más espacio y poderles hacer un esquema para que no se me confundan con los conceptos. Les mando un abrazo grande. Gracias, gracias, gracias por conectarse. Bacán, bacán. Son unas bacanes. Muchas gracias. Nos vemos.